Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas. Hoy vamos a retroceder unos cuantos siglos en el tiempo para hablar de esos seres mitológicos, bueno, más que seres mitológicos, héroes de la antigua Grecia y la antigua Roma que han estado presentes en España, como en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, donde tenemos el placer hoy de tener a un invitado excepcional como es nuestro amigo Jesús Cimarro, el director del festival. Único festival en el mundo con esta temática. Jesús, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros en esa agenda tan apretada para hablar de cine y de obras de teatro que han pasado por Mérida. Buenas noches a todos los presentes. Ahora presentaré Es un placer estar en tu programa, porque como tantas veces me habías dicho de venir, aquí estamos para hablar del Festival de Mérida, para hablar de cine y teatro, exacto, que tienen tanta relación. Efectivamente, es una cita que teníamos, pero entre este hombre que está muy apretado de tiempo y que prepara mil cosas y viaja, como vamos a ver, más que Willy Fogg, al final hemos podido hablar con él para que pueda tener esta presencia cinematográfica y teatral. Guillermo Balmori, buenas noches. Hoy vamos a traer algunas películas, recomendar unos films muy curiosos y sobre todo vamos a unir épocas antiguas con el presente. Yo me voy a centrar sobre todo en cómo Hollywood ha glamorizado ese Hollywood clásico. Pues a mí, ya sabes que a mí me interesa siempre ese glamour de Hollywood, cómo ha cogido esos mitos griegos, esa cultura griega, incluso la ciudad de Grecia, y a veces con pastiches, pues, pero a veces ha utilizado sus grandes estrellas. Muchas veces las actrices han estado muy bellas, caracterizadas de griegas, y es lo que yo voy a recomendar esta vez. Películas, digamos, cómo si Hollywood glamorizó pues todo lo que es esa Grecia y los mitos griegos y la cultura griega. Ese Hollywood que casi tenemos en Mérida con el festival. David Felipe Arranz, muy buenas noches. Unimos teatro, musicales también, con épocas antiguas y con películas y con muchas anécdotas. Pues aprovechando aquí la presencia del maestro Jesús Cimarro y de Mérida, que es un deleite, vamos a descubrir que realmente estaba todo inventado en la antigua Grecia y Roma. Entonces vamos a hacer una especie de arqueología donde aparecerán pues Sófocles, Eurípides, aparecerán todos los grandes, ¿no? Los grandes dramaturgos romanos también, Plauto, todos los grandes que fueron llevados al cine no solamente en versión ambientada en la época, sino en actualizaciones muy sugerentes. Y sobre todo, bueno, nos dejaremos seguramente unos cuantos. Lo pondremos en otro programa con los mitos, ¿no? Esa mitología. Decíamos antes, Jesús Cimarro acaba de aterrizar hace pocos días de Roma, donde ha presentado en Roma, en los orígenes, el Festival de Mérida, internacionalizándolo otra vez. Sí, hemos presentado porque hemos llegado a un acuerdo con el Festival de Ostia Antica para llevar espectáculos de Mérida a Roma y de Roma a Mérida. Por eso llevamos Ifigenia a Roma y traemos un Edipo Rey en italiano al Festival de Mérida. Esa relación, esa combinación que hemos planteado, queremos seguir en los próximos años. También en Osaka, en la Exposición Universal de Japón. Y muy rápidamente, ¿qué vamos a ver en esta edición 71 en Mérida del 4 de julio al 30 de agosto? Pues mira, vamos a empezar con Numancia, de Cervantes, con una versión que ha realizado José Luis Alonso de Santos. Continuamos con Eunuco, después vienen Ifigenia y Edipo Rey. Luego una novedad, un texto inédito de Florian Recio, una Cleopatra en musical. Qué bueno. Luego estará una Electra con María León. Continuará en el mes de agosto Memorias de Adriano con Lluís Somar. Y cerraremos el ciclo con Troyanas con Isabel Ordaz, que dirige Carlota Ferrer, y una comedia de Terencio, que tenemos Terencio, Plauto, en este caso es Terencio, Los hermanos, que protagoniza Pepón Nieto, y cierra el ciclo Jasón y las Furias, que lo hacemos en coproducción con el Teatro El Noctámbulo de Extremadura. Y además tenemos muchísimas más espectáculos. Claro, hay películas al aire libre, en la Plaza Diana es precioso ver allí esas películas de corte mitológico griego-romano al aire libre. El escenario es tan bonito, todo el mundo quiere ir. ¿Y cuántos espectadores hizo Mérida el año pasado?
casi 180.000 espectadores en una ciudad de 57.000 habitantes. Estamos hablando que casi triplicamos la población existente. Yo creo que es un dato muy importante. Y eso es gracias a la gestión de Jesús Di Marro, que es capaz de traer Ben-Hur a Mérida y con Illana. Ahí estamos viendo unos fragmentos de la obra de teatro. Claro, el principal reto era ¿cómo hago yo una carrera de cuadrigas ahí en el Festival de Mérida? Y con Illana, además. Bueno, ahí estamos viendo. Teníamos muchas ganas de que Illana estuviera en el festival y nos planteamos que Ben-Hur era una buena idea. Y claro, Ben-Hur visto desde la visión de Illana, claro, desde el humor, desde la comedia, y creo que se consiguió. La carrera de cuadrigas era espectacular en el Teatro Romano. No pudo ir Charlton Heston, no tenía dentista ese día. En las representaciones originales de Ben-Hur, antes de la película, en los años 20 se hacían, había caballos de verdad en el escenario, y había una cinta de estas como las de los aeropuertos, vamos, Sí. Había caballos de verdad que la cinta iba a caer más rápido y hacían la carrera de cuadrigas en un escenario muy grande, claro, pero con caballos y cuadrigas, de verdad que el caballo, no solo un caballo había, pero se llegaban a meter los caballos en el escenario y con esas cintas. Ideas que lo lleva a la práctica. Sí, bueno, ya hemos llevado caballos y barcos y barcos y de todo. Un director me pidió unos elefantes y dije hasta ahí no. No, que sé. Bueno, vayan a Mérida porque es una maravilla, además el espectáculo, estar allí con yo creo que los actores más grandes de nuestro país han pasado por allí. Empezamos con las películas y bueno, si Ben-Hur era obligatorio, hay una película que es Golfus de Roma, que también ha tenido... la mayoría de estas películas que estamos proponiendo hoy, ¿verdad, David, Guillermo y Jesús, han tenido su presencia en Mérida. Y este Golfus de Roma, que es una de las más divertidas comedias que se ha hecho sobre la antigua Roma, junto con La vida de Brian, y además aquí con un papelito, ¿verdad, Guillermo, de el gran Buster Keaton, un homenaje que hubo. Luego, al final del programa, veremos la gran canción que sigue siendo. Y aquí ha estado, hay dos Golfus que recuerdo, Javier Gurruchaga y Carlos Latre. Carlos Latre hace durante la pandemia. Años, sí, durante la pandemia, y luego hizo temporada en el Teatro Latina. Y bueno, fue realmente espectacular, porque Carlos Latre debutó como actor en el espectáculo y fue impresionante. Me gustó mucho y era muy divertido, sobre todo ver la faceta de haciendo el personaje, era realmente digno de mencionar y de ver. Y luego el otro fue Javier Gurruchaga, que ya estaba más acostumbrado, era un Golfus. Es que por ejemplo, que es para nuestros telespectadores, es Plauto, o sea, es Plauto sí, en estado puro, donde aparecen soldados fanfarrones, mercenarios, que incluso a Plauto le traían problemas, porque claro, es una sátira muy bestial contra el poder. Y eso ya en la época, a este pobre hombre, incluso le amenazaban con cortarle la cabeza, cuando se representaba ante los grandes emperadores. Y esta película merece la pena, porque es ese universo. Pues, yo hice un Miles Gloriosos. Un Miles Gloriosos, sí. Con Antonio Resines y Maribel Verdú en el año 89. Soldado fanfarrón. El Soldado fanfarrón. Es decir, que hay muchísimos textos teatrales que están basados en cantidad de películas. Y que bueno, que los revisitamos cuando los vamos a ver, algunas veces con una referencia cinematográfica. La diosa de la danza es la primera película muy original que no está, porque estamos viendo a Rita Hayworth vestida de griega. Guapísima. A mí que me gusta mucho Rita Hayworth, soy gran fan, como sabéis, de Rita Hayworth. Creo que no lo sabía. Creo que no hay ninguna película, incluida Hilda, que ella es tan guapa como La diosa de la danza, que está rodada un año después de Hilda y que tiene la ventaja de que está fotografiada en Technicolor, es el Technicolor glorioso. Aquí es muy original el argumento porque aquí da vida a Terpsícore, la diosa de la danza, que aquí la vemos con las musas en el Olimpo, que lo que descubre es que están haciendo una representación teatral, podría ser Cimarro el que la gestiona, una representación teatral. Además, me encanta el cartón piedra, sí, el cartón piedra. Es maravilloso. Pero mira qué color más bonito. Bueno, sí. Terpsícore, digamos que ve que en la Tierra está una obra que está representada, ella sale representada en la obra, pero como una mujer sexy, muy carnal, muy descarada, muy pues, algo digamos fresca para los términos de la época, y entonces ella baja a la Tierra para evitar que
se la difame, y entonces baja a la Tierra para evitar esto. Una vez que está en la Tierra, ella misma se va a encargar de interpretarse a sí misma, a Terpsícore en la obra, para que no la difamen y para tener la propia personalidad de ella. Es una continuación del Difunto Protesta, una película que había tenido mucho éxito en la Columbia, y esta es una versión musical, una continuación musical, y bueno, tiene esa belleza, como digo, de Rita Hayworth, vestida de griega, porque sí que es verdad que durante esos años, en los años 40, luego veremos más actrices, se puso de moda caracterizar a estas grandes divas de romanas, de griegas, es verdad, con esa estética hollywoodiense que para mí es sublime, sí. y que es una belleza, ¿no? Es una película con números musicales además muy interesantes, esta Diosa de la danza de 1947. Se puso de moda el vestido de elfos, ¿te acuerdas? Sí, era griego. Bueno, y esos colores tan maravillosos. Uno de los mitos o una de las creaciones más importantes de la antigüedad, que ha estado varias veces en Mérida, es Ifigenia, y que el año pasado también estuvo, que es lo que habéis presentado en Roma, esa Ifigenia del 77 con Irene Papas. Yo creo que Irene Papas es un poco la que encarna esa grandísima actriz griega, la que mejor ha llevado a escena a los grandes, pues eso, ¿no? A Sófocles, a Eurípides, y además Eurípides, que es un poco el padre de todo el ciclo clásico, es el que cincela el hecho de que él puede llevar mujeres muy potentes a escena, como ahora se dice, muy empoderadas, ¿verdad? Que es una palabra mágica. Y va dejando un poco de lado la mitología, es decir, los hombres toman decisiones sobre sus vidas y en ese sentido, cuando acuden a los actores griegos, saben muy bien llevar la obra, ¿no? Entonces, Michael Kakoyannis, o Michailis Kakoyannis, era uno de los grandes adaptadores de los ciclos griegos, del teatro griego. Y entonces Ifigenia se convierte ya en un personaje básico y, bueno, ella está extraordinaria, claro. Fíjate, Irene Papas, que luego la ficha la Columbia en los Cañones de Navarone y en muchísimas películas. Hablamos de Ifigenia, luego recordaremos algunos otros personajes femeninos, pero Medea ha tenido una presencia importantísima. Te hubiera encantado lo que consiguió Pier Paolo Pasolini, y es tener a María Callas en el papel de Medea. Ahí estamos viendo, es un tráiler muy particular, muy de Pasolini, pero Medea también ha tenido ahí grande presencia. Bueno, Medea inauguró el Festival de Mérida en 1933 con Margarita Sirgu. Medea ¿Ese fue el primer personaje? Es el primer personaje que de la historia de hace casi un siglo que se conoce, es la Margarita Sirgu haciendo Medea. Y Medea lo han interpretado las grandes actrices, Muriel Esper, Ana Belén, Aitana Sánchez Gijón, grandes actrices de nuestra escena que han representado esa Medea. Claro, no hay edición en la que no haya una Medea, y con distintas versiones. De hecho, todas estas mujeres que estamos diciendo, pues eso, Hécuba, Medea, Ifigenia, que son todas de Eurípides, marcan un poco lo que los romanos no vas a decir copiar, a adaptar, ¿no? Hacen su tuneo. Y ellos, esos hallazgos que hacen, que ponen en escena, investigan luego pues los Plauto, los Terencio, los romanos, y copian. Y Aristófanes, claro. O sea, lo van copiando. Y se ríen de ellos. Y se ríen de ellos, además. Hacen parodias. Hacen mucha parodia. Claro, es que estaba el teatro serio, el teatro griego, y luego los romanos se reían, sobre todo Plauto y Aristófanes, sí. que a mí algunas veces algunos eruditos me han dicho, pero ¿cómo puede poner usted este Aristófanes con tantos tacos? Yo decía, si usted hubiera leído el original de Aristófanes era escandaloso. Estamos hablando de que en una época en la que se hacía el teatro de día y duraba horas y horas, y el público iba a reírse. Era un cachondeo aquello, era una auténtica parodia. Es todos los públicos el que asiste a Mérida, porque hay para todo tipo de público espectáculos en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Hemos visto antes a Rita Hayworth y nos vamos a otra grandísima, bellísima actriz, que es Ava Gardner, y haciendo de Venus.
Claro, es verdad que Venus es romana, es la Afrodita, sería el equivalente griego, pero esta película incide un poco, fíjate, La diosa de lanza que hemos visto antes de 1947, en 1948, un año después, Ava Gardner, que no era todavía la gran estrella que fue después, justo estaba empezando en aquella época, da vida a Venus, como no podía ser de otra manera, de aquella manera en la que Hollywood compara a esta Ava Gardner espectacular, bella, con una figura no solamente bella de cara, sino con un cuerpo perfecto, la asimila o la asemeja a Venus y se forja esa leyenda de lo que a ella no le gustaba que le llamaran el animal más bello del mundo, ¿no? Que es lo que la llamarían después. La película es también fantástica, como la otra que hemos visto, es decir, es Robert Walker, que es este chico de aquí, el de Extraños en un tren. Lo que hace es, se encarga de, tiene una estatua de Venus de la cual se enamora, entonces en un momento dado es el empleado de unos grandes almacenes, la tiene ahí custodiando, la da un beso en la boca porque no puede evitar ese enamoramiento, entonces Venus de repente cobra vida y es Ava Gardner, ¿no? Está basada en una obra teatral que dirigió Elia Kazan, la dirigió la versión teatral, era una versión musical, también tiene números musicales, y bueno, pues yo creo que no había una actriz mejor, ¿no?, para interpretar a Venus. Un gran director. Yo hace poco estuve en Nueva York, estuvimos el año pasado presentando el Festival de Mérida y estuvimos en el Actor Studio, la cuna de los grandes actores de la época de la época dorada de Hollywood. Sí. Continuamos este repaso, nos vamos a quedar muchas películas en el tintero, lo que obligará a que venga de nuevo Jesús Cimarro. Volvemos con Irene Papas, en este caso representando a Electra, otra de las grandes presencias en Mérida y que sigue teniendo un poder muy fuerte. Esta es anterior, yo creo que es la primera que la da a conocer, es un blanco y negro impresionante y de nuevo tenemos aquí al grandísimo Eurípides con esa Electra que de alguna forma se desestabiliza, es una familia disfuncional con Clitemnestra haciendo de las suyas, y entonces claro, la hija pues también se empodera tomando venganza, y es un clásico que sigue muy de cerca la obra original. O sea, si hay que destacar algo de los griegos es la fidelidad al texto y sobre todo el placer de escucharlo en griego subtitulado, que eso es lo importante, ¿no? Es decir, conseguir eso. Y seguir lo de Eurípides, del ciclo de Andrómaca, de Medea, como incluso decía Jesús antes, apuntaba, también tocaba en el drama satírico, Aquí hemos traído incluso una colección de libros. Hablando de los libros, para que ustedes vayan a Mérida bien leídos y sabidos, pues toda la colección que nuestro amigo Ángel Jiménez ha sacado en Éride, ¿no? Tenemos y aquí, que presentaremos en la Feria del Libro el próximo día 11. De Electra de Eduardo Galán, maravillosa, Silvia Zarco, Ifigenia, Miguel Murillo, Alejandro y el eunuco persa, y Florian Recio, Cleopatra enamorada. Unimos, cine. Hablando de la Electra, hicimos una Electra con Ana Belén y Julieta Serrana haciendo de Clitemnestra, impresionante, una actuación que, claro, hemos conseguido que las grandes actrices y los grandes actores españoles vengan a hacer, o por ejemplo Belén Rueda haciendo una Penélope, es decir, que estamos hablando... O José María Pou... Sócrates, por ejemplo. No, antes, me viene ahora a la memoria un Julio César espectacular con Mario Gas, Sergio Peris Mencheta y Tristán Ulloa, y que luego se pudo volver a ver en la extensión del festival en Madrid. Y este Julio César que nos evoca pues al Julio César de Marlon Brando, esa película maravillosa y de Shakespeare, y que mantiene toda la vigencia, esos idus de marzo, esta película maravillosa, una de las mejores del papel tan increíble y que acercó... Estaba impresionante Marlon Brando. Estaba impresionante todo el reparto, John Gielgud, bueno, estamos viendo... Luego nunca más quiso interpretar nada de Shakespeare, Marlon Brando. Aquí le dio miedo, lo hizo también, que todo el mundo se quedó maravillado, y dijo, lo he hecho una vez, pero no me atrevería a hacerlo otra vez, interpretar algo de Shakespeare. Nunca más quiso... De hecho, Shakespeare es muy difícil. Que no es fácil. Si es que Shakespeare es una adaptación también, por ejemplo, la comedia de las equivocaciones, la comedia de los errores, claro, es Plauto pasado por Shakespeare, pasado por Mankiewicz, ¿no? Y estamos viendo el asesinato de Julio César con Charlton Heston, con Jason Robards, de nuevo John Gielgud. Y John Gielgud, que estaba en todos los repartos. Es que tenía una cabeza de romano, perdóname que te diga. Tenía la cara de romano. Esa cabeza de romano. Charlton Heston también se lo decían, que tenía aspecto de hombre antiguo, de romano, del antiguo. Bueno, como Charles Laughton también, que tenía cabeza de romano. Charlton Heston casi debuta en una película en cine con el papel de Julio César. La sirena y el delfín, Guillermo Almorí, ¿qué título? Y explícalo, porque aquí vemos a una Sofía Loren maravillosa. Esto ya no es mitología
Grecia es simplemente... Es que fíjate, yo he llegado a leer, me cuesta creerlo, pero dicen que es la primera producción de Hollywood, es el año 57, con lo cual me extraña que sea, pero así está acreditada como la primera producción de un estudio de Hollywood rodada en Grecia, que es una cosa que me extraña porque siendo el año 57 tiene que haber alguna anterior, pero así está acreditada. Seguimos con bellezas, ¿no? Estaba Rita Hayworth, estaba Gander, aquí es Sofía Loren, que hace de una pescadora de esponjas que descubre, en Grecia, que descubre una figura de un niño con un delfín y entonces pues ella intenta venderla o hacer negocio con ello, pero hay algunos... Qué fotografía tan preciosa. Maravillosa, dirigida por Jan Negulesco, con Jorge Mistral, el actor español, haciendo... Hollywood intentó explotar, intentó llevar a hacer una estrella de Jorge Mistral, aquí hacía de novio de Sofía Loren, y aquí era pues una especie como de antecedente de Miss Camiseta Mojada, ¿no? Esto de salía ella, ese tuvo éxito. Por eso, primera película de Sofía Loren en Hollywood, descubrimiento de Sofía Loren en Hollywood, y con anécdotas muy graciosas porque, pues claro, ¿a quién se le ocurre poner a Sofía Loren, que era tan alta y tan... Con Alan Ladd, que era el tío más bajito? Hay una foto humillante que es en la playa de Grecia, que hay una zanja hecha en el suelo, en la cual está metida Sofía Loren en la zanja y Alan Ladd va detrás. Porque Alan Ladd dijo bueno, que... eso está pasando con algunos actores de Hollywood y ahora Sí, también. sí. La vanidad. Bueno, seguimos con más protagonistas que han estado en la antigua Grecia o Roma y que han estado en Mérida, como Antígona, otra de las grandes presencias femeninas. ¿Qué papeles tan bonitos? Y de nuevo, Irene Papas. Una mujer que yo creo que tenía rasgos ya clásicos de tragedia griega. Y de tragedia griega, y en todo caso Antígona... Era una trágica. Era una trágica, pero es que además los papeles que estos autores clásicos escribían para estas mujeres eran... Es que es muy interesante esto de la construcción del personaje, ¿no? Porque, por ejemplo, Sófocles fue amigo de Herodoto y de Pericles. Quiere decir que estamos hablando de unos dramaturgos que conocían la naturaleza humana como nadie, ¿no? Y en ese sentido, tanto en el caso de Sófocles, ¿no?, con Antígona, con los Edipos que él hace, yo creo que resisten tanto el paso del tiempo por la capacidad tan tremenda que tenían prácticamente de ser filósofos. O sea, yo los pongo a la altura, Jesús, no sé si tú también, Pericles, de los grandes filósofos, ¿no? Era gente que pues se tomaba un vino y hablaban de estas cosas, te quiero decir, que eran maravillosas. Hablaban con una profundidad. Con una profundidad que en enorme, otros momentos... De hecho, Sería impensable. es Sófocles el que amplía el reparto e incluye el tercer actor, que hasta entonces no estaba, ¿no? Grandes autores como Séneca y Fedra, que también ha tenido presencia, y que aquí hemos rescatado esta película española de Manuel Murotti con Emma Penella, Vicente Parra, Rafael Calvo. También Fedra ha tenido y va a tener muchas versiones. Muchas versiones. Bueno, hemos encontrado una versión... Yo hice una versión últimamente con Lolita. Exactamente. Que estaba muy bien. Y mira, una versión... Spaghetti Western. Fedra West. Ahí estamos viendo Fedra West. Fedra West, además no. Joaquín Luis Romero Marchén. Exactamente, con Simón Andreu. Bueno, seguimos viendo películas, seguimos acercando esta no la he visto yo, ¿eh? Hay que proyectarla. Bueno, y Electra. Electra es otra de las protagonistas y el título no da ningún tipo de... excusa, es a Electra le sienta bien el luto. Es la obra de Eugene O'Neill. En esta ocasión la llevó Dabney Nichols al cine. Dabney Nichols era el gran guionista de las películas de John Ford y dirigió muy pocas películas, pero una de ellas fue esta superproducción con muchísimo coste, costó muchísimo. Una de las, bueno, evidentemente trata de la obra de Eugene O'Neill, que de hecho la película hay Electra, está Edipo, hay mucha mezcla ahí. Es de las primeras, estamos viendo ahí, de las primeras películas de Kirk Douglas, creo que es la segunda, me parece. Y con Rosalind Russell en un papel soberbio que fue muy criticada en aquella época en los Oscars del año, porque se lo llevó Loretta Young por Un destino de mujer, que hacía de una política, y todo el mundo pensó que se lo tenía que haber llevado Rosalind Russell, y hubo problemas en ese sentido. Michael Redgrave es el actor que lo acompaña, otro actor muy teatral también, y la versión que se conserva hoy en día no es la íntegra, por desgracia. Cuando se estrenó en cines era una versión larga, como estas que ponéis allí, y fue tan larga que les dijeron hay que acortarla porque la gente no está dispuesta a estar por las 3 horas que duraba, y se perdió. Hay alguna versión que ha podido recomponerse, pero no la versión absoluta, con lo cual la versión que existe ahora es una pena porque no es todo lo completa que podía ser. Pero una película muy admirable, lleva el mito de Electra a la Guerra Civil Americana. Hemos mencionado varias veces Edipo, otro de los grandes. Yo tuve el placer de ver hace un par de años ese Edipo sensacional con Alejo Saura en el papel. Bueno, Edipo
que nos viene directamente a la memoria la versión cinematográfica de Pierpaolo Pasolini, con una Silvana Mangano y Franco Chiti realmente espectacular. Es un personaje muy atractivo para llevar a teatro. Muy rico, claro. En los 60 yo creo, no sé si estás de acuerdo, que tanto el cine británico o el cine italiano con Pasolini, este Sófocles tan atrevido, porque claro, lo que hace Sófocles es intentar tumbar a Eurípides, ¿no? De hecho, le gana en un concurso, lo humilla y empieza a hablar de unas debilidades muy profundas, o sea, de un hombre que puede haberse enamorado de su madre sin saberlo. Todo esto es muy revolucionario en un momento en los 60 de cambio social. Y hemos encontrado, ¿verdad, Moy?, cantidad de Edipos, hay alguno incluso con Christopher Plummer, pero muy bien hechos, después iremos con técnicas buenísimas. Y después iremos con otro, vamos a ir jugando un poquito con... Pero porque es muy revolucionario, y los 60 eran muy revolucionarios, muy hippies también, ¿no? Y si te das cuenta, los Edipos de los 60... son como Jesucristo Superstar, un poco con esa estética, con esa ¿verdad? Estética muy muy así. Hay un film llamado Noche en el Paraíso, también Esopo tiene, el fabulista Esopo tiene aquí presencia. Explícanos, Guillermo. Fíjate, a mí me da, esta es la típica producción de la Universal que siempre eran las películas de María Montez que se hacían en Alibaba y los 40 ladrones, y de repente les dio por inspirarla o situarla en Grecia. Quitaron a María Montez, pusieron a Merle Oberon, que era una actriz de más prestigio, y a mí esta es una fantasía de estas orientales que se llamaban, fantasías orientales en Technicolor, que se llamaban aquella de Arthur Lubin, que era el director que la solía realizar, y me lleva a la reflexión siempre esta película porque en Hollywood siempre se ha preferido Roma que Grecia, ¿no? Es una cosa, hay muchas películas de romanos, pero sin embargo cuesta a veces encontrar en el Hollywood clásico películas de este tipo, o sea, estas fantasías orientales, por así decirlo, como se llamaban allí, basadas en Grecia. Siempre es más Roma, y Grecia, no sé si por un problema de estética, no sé si la estética romana les gustaba más que la estética griega. Yo creo que quiero un poquito por ahí, igual, pero sí que es verdad que, fijaros, de películas de romanos, pero no hay películas de griegos, no es un género. Porque quizá el Ben-Hur de Fred Niblo triunfó rápidamente, ¿no? Y tiró de todas. Las de Cecil B. DeMille siempre fueron Cleopatra. Hay Nerón, fue una de las películas importantes y de las que hemos hecho también. Hemos representado en Mérida. Y no incendiasteis Mérida, no hizo falta. No, hay efectos especiales. Menos mal. Hay que cuidar el monumento. Claro, además es una patrimonio. de las cosas que yo creo que hay que poner en valor, el monumento donde se representa las obras. El Teatro Romano de Mérida, sobre todo para los actores y para el público, pensar que hace más de 2000 años se hacía teatro en esas piedras ya es increíble. Ya es imponente, impresionante. Y el otro día en Roma, es la cuna, Roma es la cuna, y Mérida, estamos hablando de la capital de Mérida Augusta, de la capital de Isla Hispania, así que estamos hablando de un lugar donde se ha representado teatro desde hace más de 2000 años. La verdad es que cuando vas a ver una sola representación allí, te empapa la historia y además y el entorno y todo. Edipo Alcalde también, pero la curiosidad de esta película es que el guión es de Gabriel García Márquez y que es colombiana esta película, basada en la obra de Sófocles, con Jorge Perugorría, Ángela Molina, Francisco Rabal, una adaptación de la tragedia de Sófocles trasladada al siglo XX y que realmente merece la pena revisionar. Yo os voy a poner un avance, o sea, en el 2026, el año que viene, está previsto que Christopher Nolan nos traiga La Odisea. La Odisea de Christopher Nolan. Estamos viendo el tráiler de la película con Juliette Binoche, Tom Holland, Matt Damon, Charlize Theron, Elliot Page, John Leguizamo. En fin, puede ser en el universo de Christopher Nolan una de las grandes películas del año. El viaje, Dicen que Ralph Fiennes, o sea, ha hecho un esfuerzo de transformación. Si lo habéis visto en las fotografías de gimnasia diaria de 8 horas, que el tío tensa el arco de Ulises, que alucinas en colores, ¿eh? Y además que Ralph Fiennes, cuando se mete, lo hemos visto en el Cardenal, en un papel, se mete bien. Bueno, es que se transforma, literalmente. Nosotros tenemos un ciclo en el Festival de Cine. Claro. Todos los lunes tenemos películas
de temática grecolatina, grecorromana, y desde Quo Vadis, Gladiator, es decir, que tenemos... Jasón y los Argonautas es una de las clásicas que todo el mundo tiene que ver alguna vez. Ese duelo de esqueletos, Jasón y los Argonautas, es otra de las películas, o Troya, ¿no? Por ejemplo, uno de los films, estamos viendo aquí, esa aproximación que hizo con Brad Pitt en el papel de uno de los grandes mitos de la historia, o Jasón y los Argonautas, que como decíamos, bueno, pues tiene la magia de Ray Harryhausen, de los efectos especiales y estas criaturas maravillosas, y que se han podido ver también ahí en el Festival de Mérida. Son películas interesantes que recomendamos que revisiten y después van a Mérida a ver la obra. Bueno, y he querido recuperar una versión española, también en España se llama Lisístrata, aquí con Maribel Verdú, una Lisístrata que también se ha podido ver. Mira, está Javier Gurruchaga, nuestro amigo, film de Francesc Bellmunt, y que ha tenido también presencia allí, ¿no? en Mérida. Hemos hecho muchas veces muchas Lisístratas. Bueno, incluso Paco León hizo una Lisístrata, haciendo Lisístrata. Yo os voy a plantear, de cara al próximo año, aquí un reto, y es que hagamos, de los ciclos que hacemos de cine, hagamos un ciclo de cine, todos los lunes lo hacemos, y os hago un reto para vosotros, ahí vamos. que os vengáis, claro, y hagamos incluso un programa, si es posible, ¿no? Hacemos un ciclo allí, lo organiza nuestra amiga Mar, y nosotros organizamos allí un ciclo de cine que vamos a hacerte la competencia al Festival de Verano. Hay una cosa que ha dicho Jesús muy importante, que es el cambio de chip que tenían ellos en la cabeza, porque Aristófanes, ya en la época, él estaba riéndose incluso de Eurípides y de Sófocles. O sea, Aristófanes diciendo, bueno, me pueden dar una paliza, pero no dejo de reírme. Que eso es muy interesante, que de sus propios maestros, ¿verdad, Jesús? Hacía burla. Claro. Hacían burla. Y hacían burla. Pero todo, desde Terencio a Plauto, sobre todo Plauto. Plauto era el maestro de la comedia, que luego le han copiado desde Shakespeare a Molière. Es decir, que estamos hablando de los grandes autores de después, a lo largo de los siglos, que les han copiado los prácticamente las comedias y las tragedias. Nos quedan pocos minutos, pero hay un héroe como es Ulises, y Kirk Douglas era un todoterreno, productor, hizo Los Vikingos, y sobre todo aquí en el papel de Ulises en una producción italiana. Es curioso, es una mezcla como esas películas italianas, que hay muchísimas, ¿no? Que a David le gusta mucho, de Steve Reeves y demás, pero con una estrella de Hollywood. Es decir, tiene toda esa parte, como has dicho, una coproducción, tiene toda esa parte, digamos, rodada en Cinecittà, toda esa estética, por ejemplo, y ese lucimiento de que tienen esas producciones italianas, pero con esta estrella de Hollywood que le da pues otro estilo. Que, decir, con Anthony Quinn. Es decir, que es una mezcla curiosa, sí, porque no era normal. Sí que había producciones en Hollywood hechas en Cinecittà, pero que venían de Hollywood, sí, pero ese tipo de coproducción es una cosa curiosa. Y ha quedado ahí, ¿verdad? Es muy emocionante. Yo creo que la primera vez que vi a Ulises intentando disparar la flecha para que encajase tal y como Ulises solo sabía, cuando vuelve a Ítaca y está Penélope, que es una Silvana Mangano, madre mía, por favor, una mujer bellísima, ¿no? Y Anthony Quinn, que era el que estaba ocupando el lugar de Ulises, ¿no? Que yo creo que luego los emparejaron como protagonista y antagonista en muchas películas. El último tren de Gangil, por ejemplo. Qué bonito es además poder hablar de Mérida, de cine, y revisar esos clásicos griegos, esos clásicos de Roma. Aquí nuestro amigo Luis Alberto de Cuenca estaría encantado, y le invitamos por supuesto que venga, y nos vamos a ir con un apunte. Bueno, nos vamos a ir, la última recomendación es muy curioso, Sócrates. Este Sócrates, la originalidad es que está hecha para televisión por Roberto Rossellini. Sócrates también lo hemos visto con José María Pou, Carles Canut, fantástico. Maravilloso. El trabajo de Pou y de Carles Canut eran impresionantes. Una dirección de Mario Gas que son de las interpretaciones memorables, como la de Concha Velasco haciendo Hécuba. Es decir, que estamos hablando de grandes actores españoles haciendo grandes textos griegos y romanos. Por eso todo el mundo quiere trabajar contigo, porque además de que les permite una continuidad, porque luego hace gira por toda España, luego viene a Madrid, pero es que encima es la posibilidad de poder actuar en obras que de otra manera tal vez, si no es por tentación, sería muy difícil, ¿no? Sería muy difícil, y por eso mismo yo creo que el Festival de Mérida abre paso para que
se pueden hacer esas grandes producciones, porque si no sería muy difícil hacerlas. Ahora lo puedes ver en el Bellas Artes. Han empezado con Lisístrata Montoya, divertidísima, y va a seguir todo el verano, o sea, todo el mes de junio. ¿Verdad? Sí, la extensión del festival, no solo estamos en Mérida, sino también hay otros teatros romanos, en Medellín, en Regina, en Caparra, y la extensión de Madrid, donde se pueden ver esta semana Lisístrata, la semana que viene Ifigenia, después viene República de Roma, Cassandra. Estamos hablando de grandes títulos, y cerramos el ciclo, también está Coriolano, cerramos el ciclo con las vingueras de Eurípides. Bueno, esas vingueras de Eurípides, que yo estuve en la presentación, debe ser divertidísimo. Es muy divertida. Traspasar las vingueras, un bingo ilegal, ¿no? Sí, sí. Pero Estamos protagonizado por mujeres. Sí, sí. A ver, bueno, también tenemos un apartado para que los nuevos creadores puedan adaptar las comedias como lo hacían Aristófanes, lo hacía Plauto, lo hacía Terencio. Bueno, creo que es importante que las nuevas dramaturgas y dramaturgos hagan adaptaciones de los clásicos para acercarlos también al público de hoy. Pues larga vida al Festival de Mérida, 71 años y lo que te queda adelante, Jesús Cimarro, como director del festival. Enhorabuena por llevarlo con esa profesionalidad, solvencia, y a todos los que puedan, que vayan a Mérida a ver por lo menos una vez en la vida una representación, ya no les digo todas. Miles de espectadores. Este verano Guillermo vendrá. Guillermo va a venir, a visitarnos. no lo sabemos, vamos a estar ahí. Y bueno, y te cogemos el guante de hacer un programa allí, Sí, bueno, sí. un programa o una charla en torno al cine. Te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros. Luego vas a Lisboa también a presentarlo, ¿no? Ahora. Sí, vamos a O sea Lisboa que, en muy una bien. semana. Y que mucha suerte esta edición del 4 de julio al 30 de agosto, Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Muchas gracias, Jesús Muchas Cimarro, gracias a por vosotros. estar con nosotros. Guillermo Almori, nos has traído pinceladas bellísimas, además, y nunca mejor dicho, de ese cine. David Felipe Y Arrán. luego el teatro también Y se el lee. teatro se lee. Importante, No, hay que ir a por él. Eri de Ediciones. Pues nos vamos, gracias por aportarnos estas anécdotas y sobre todo esta recomendación literaria. Y nos vamos a ir con, lo hemos apuntado antes, Golfus de Roma era un apunte importante en una película, pero es que tiene una canción que se te pega y que se ha escuchado en Mérida, y con ella nos vamos hasta la semana que viene aquí en Secuencias en 24. Something familiar, something peculiar, something for everyone in harmony tonight. Something that's gaudy, something that's bawdy, something for everybody's taste. Pantaloons and tunics, courtesans and eunuchs, funerals and chases, Baritones and basses, panderers, philanderers, cupidity, timidity, mistakes, fakes, rhymes, mimes, humblers, grumblers, humblers, humblers. no royal curse, no Trojan horse, and there's a happy ending, of course. Goodness and badness, man in his madness, this time it all turns out alright. Tragedy tomorrow, comedy, 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 comedy,